¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Alberto Portilla Flores y voy a hacer la presentación breve del artículo que sometimos al Congreso Academia Journals de Chiapas, que esta ocasión ha tenido que ser realizado en la modalidad virtual. El nombre del artículo es Implementación de operadores Join para enseñar el procesamiento de Big Data con MapReduce. Los autores son mi estudiante, Marco Antonio Juárez Jiménez, quien por temas de ocupación no pudo presentar, Alberto Portilla Flores y Carolina Rocío Sánchez Pérez, quienes somos los asesores de este trabajo de investigación. Bien, esta es la agenda. Rápidamente voy a dar una introducción de los temas. Voy a hablar de la implementación de nuestra propuesta, cómo llevamos a cabo una prueba de concepto y finalmente voy a hablar de las conclusiones y el trabajo futuro que tenemos para este trabajo. Bien, ¿qué es Big Data? Hoy en día, básicamente, toda la gente, todos los medios, toda la prensa habla de Big Data. Big Data es un conjunto de datos que debe de cumplir con las 3 Vs, que es variedad, vienen de diversas fuentes, velocidad, se producen en grandes volúmenes de información, es decir, se produce muy rápido, ¿sí? Veracidad, se produce de manera oportuna, ¿sí? Y finalmente, volumen, que significa que son grandes cantidades de información. Entonces, hoy en día vivimos en un mundo heterogéneo en donde la información se produce a través de diversos medios. En el pasado, generalmente la información se producía únicamente a través de los teclados de las computadoras que estaban conectados a mainframes. Hoy en día estamos produciendo datos con la cámara de video que está vigilando la puerta de mi casa, con mi teléfono inteligente que está monitoreando en dónde estoy a cada momento del día, con mi smartwatch que también está produciendo datos de sensor de mi salud, etcétera, ¿no? Correo electrónico, páginas web, redes sociales y todo esto nos hace que tenemos una gran cantidad de datos muy heterogéneos de diversas fuentes que pueden ser explotados para obtener información. Ahora, básicamente el punto es que esos datos se producen de manera aislada y es aquí donde el proceso de combinación nos permite obtener información relacionada para después tomar decisiones, que es precisamente el concepto de las bases de datos. Las bases de datos, a través de los operadores relacionales, ¿sí? Correlacionan información, correlacionan datos para obtener información y para presentar resultados. Entonces, en base de datos, un operador de unión o un join nos permite, por ejemplo, asociar que un empleado está con una relación al departamento de ventas y que ese empleado tiene un número de seguridad social, que pertenece a un proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues el problema cuando procesamos grandes volúmenes de información es que la forma de implementar estos operadores no puede ser la misma, puesto que eso implica un tratamiento de la información diferente, en donde los algoritmos clásicos no pueden ser aplicados. Entonces, básicamente el contexto del problema es este, ¿no? El aumento exponencial de la información, pues nos permite que las técnicas de base de datos tengan que ser exportadas a otros contextos con otras capacidades de ejecución para explotar la información. Y por otro lado, aunque todo mundo hablamos hoy en día de Big Data, pues desafortunadamente en las aulas no se tiene el conocimiento para explotar esta información con algoritmos, con técnicas que permitan la recuperación de información para la toma de decisiones. En ese sentido, hay un paradigma que ya tiene bastante tiempo, que es el MapReduce, que introduce una forma diferente de programar explotando técnicas básicas como son el indexamiento y la separación de problemas para la explotación de grandes volúmenes de información. En ese sentido, Hadoop es una plataforma que implementa este nuevo paradigma de programación que
permite que los estudiantes de manera libre puedan introducirse en el tema de la explotación de grandes volúmenes de información. Entonces, nosotros definimos nuestro problema como aquel que dice que es necesario que los alumnos implementen este tipo de tecnologías, pero la idea es transmitirles los conceptos del MapReduce, que es conceptos un poco más complicados, de tal suerte que puedan implementar los joins, que son el alma de las bases de datos, los operadores que permitan correlacionar datos, para sacar información de una manera, digamos que digerible para los alumnos y utilizando una plataforma de libre acceso como lo es Hadoop. Nuestra hipótesis es que si nosotros logramos integrar esos conocimientos de manera más o menos bien resumida y quitamos la complejidad de configurar Hadoop y la complejidad del paradigma propio de programación MapReduce, podremos hacerlo de manera más o menos intuitiva. El objetivo entonces es elaborar una prueba de concepto implementando operadores clásicos de base de datos, los join, bajo el paradigma MapReduce, utilizando la arquitectura Hadoop. Bien, MapReduce es un paradigma de programación simple que permite procesar grandes volúmenes de información. La idea es que a través de una arquitectura distribuida de archivos, yo pueda particionar la información a través de una clave y después procesar la información en cada una de las particiones para después fusionar esos resultados y obtener un resultado final. Entonces, la idea es que yo puedo separar la información a través de un índice, después cada partición se trabaja de manera individual, se almacena, se procesa esa información, se obtiene un resultado y se unen los resultados. Es un merge y un sort. ¿Por qué? Porque explota la idea de índice valor para cada tupla de datos que se procesa en el archivo de entrada. Hadoop. Hadoop es una plataforma que fue puesta a disposición por Google, que básicamente consiste en un sistema distribuido de archivos más un sistema de ejecución que permite explotar el paradigma MapReduce. Arriba de esto hay un montón de implementaciones que más o menos permiten implementar soluciones de manera más o menos relativamente fáciles, perdón. En ese sentido, nosotros utilizamos HDFS con el paradigma MapReduce programando en Java. Básicamente, la arquitectura de Hadoop se basa en la idea de que se tiene un conjunto de clústeres de computadoras ejecutando de manera paralela. En cada uno de ellos hay una computadora que es la arquitectura, la computadora maestra y hay computadoras esclavas. Se reparten los trabajos y una computadora finalmente hace la función de unir los resultados, distribuir la carga de trabajo, etcétera, ¿no? No es objetivo de este paper trabajar sobre o explicar la arquitectura de Hadoop, ya que hay bastante información en la red sobre el tema. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuándo podemos considerar el uso de Hadoop? Bueno, pues precisamente se debe de utilizar cuando hay un conjunto de datos grande, es decir, los datasets pequeños no van a representar un problema para ser procesados por esta arquitectura, pero tampoco van a presentar una mejora en la ejecución, ¿sí? Cuando se quiere reemplazar infraestructura, bueno, esta es una arquitectura libre, es una arquitectura de clúster, entonces en algunos momentos permite volver a la vida computadoras que ya están un poco obsoletas. Y sobre todo se recomienda utilizar cuando hay un acceso aleatorio de datos que pueden ser accesados de manera indexada, cuando se quiere implementar algoritmos avanzados o cuando se quiere implementar paralelismo a nivel de tarea. Nuestra implementación. Básicamente, ahorita voy a platicar de los dos ejemplos de implementación, aunque implementamos un poco más. El cross-join, básicamente, se implementa multiplicando las filas de una tabla A por todas las filas de una tabla B. Implementamos el algoritmo. Esta es una pantalla que muestra la ejecución del clúster que corrimos y
Otro ejemplo es el del outer join, que básicamente contiene los registros que participarían en la unión de un join normal, pero del lado izquierdo, ¿no? Y esta es la implementación del left outer join. Para los datos con los cuales estuvimos probando, utilizamos una tabla de empleados que tiene 300,000 filas y estos campos, y una tabla de salarios que tiene 2,819,810 filas con estos campos. Entonces, si implementamos una versión ingenua naive del join, significaría encontrar las combinaciones posibles de 300,000 por 3 millones. Y sobre eso es aplicar un select para entonces obtener información. Como verán, el costo computacionalmente hablando de explotar ese join, pues sería muy grande, ¿no? Entonces, con estos datos de pruebas, estos son los resultados que obtuvimos. Este es el tiempo de ejecución en segundos. Y como verán, pues a pesar de que nuestra arquitectura solamente incluía un par de computadoras, pues los tiempos de ejecución son bastante aceptables. Para la prueba de concepto, una vez que tuvimos arreglado la implementación de los joins, una vez que se tuvo el material de lo que es Hadoop, de lo que es MapReduce, básicamente se aplicó un taller práctico con varios estudiantes para ver cómo aceptaban, obviamente, este nuevo paradigma de programación. Cabe aclarar que estos estudiantes no habían tenido contacto con este paradigma de programación. Y básicamente se hizo una distribución de tiempos de 2 horas para explicarles un poco los conceptos, 3 horas para explicar el paradigma MapReduce, que es un poco lo que más cuesta, 2 horas para utilizar la plataforma Hadoop, que cabe mencionar que esta plataforma ya estaba instalada porque el tema de configuración es todo un tema, ya que no es trivial la instalación de Hadoop. Y finalmente, para explicar los joins y que ellos los corrieran en sus máquinas, 3 horas fueron asignadas. Después se aplicó un examen final como a manera de retroalimentación. Este fue un test muy controlado y estas fueron las calificaciones de los alumnos que cubrieron nuestro test. El promedio general fue de 7.5. Con respecto a el grado de interés, bueno, pues la mayoría calificando el 10 como muy interesados y un 0 como no interesados, la mayoría de alumnos consideró a 7 reactivos que fueron aplicados que estarían dispuestos a conocer un poco más del tema, ya que ellos consideran que es un tema que está en boga y que puede ser utilizado en sus carreras profesionales. Conclusiones, bueno, hay que saber cuándo implementar Hadoop y cuándo resulta ser más rentable que otra herramienta, ¿no? Hay veces que normalmente problemas típicos se resuelven con una base de datos normal, problemas de grandes volúmenes de información, donde hay información no estructurada de diferentes fuentes, son candidatos para ser resueltos con una tecnología como la de MapReduce y Hadoop, ¿no? Nos queda por probar distintos frameworks de Hadoop. Hay varias implementaciones y nos gustaría internarnos en otras implementaciones para ver cuál es la que es más fácil de implementar y para evaluar las características de cada una de ellas. También nos quedaría implementar más pruebas de joins para ver qué es lo que se puede hacer. Incluso proponer una interfaz gráfica para la ejecución, como ustedes podrán haber visto en las pantallas que yo presenté, pues solamente hay pantallas en la línea de comandos y esto a veces dificulta un poco la interacción y la compresión misma de la plataforma. Y seguir probando Hadoop con datasets más grandes e implementar la arquitectura de nuestro clúster para ver cuáles son los resultados que obtenemos. Bien, con esto termino mi presentación, de acuerdo a los tiempos que el comité de organización, el organizador asigna. Si tuvieran preguntas, con mucho gusto podremos contestar e interactuar a través del correo electrónico. Mi dirección es alberto.portilla@gmail.com. Y con esto, pues agradezco la atención. Aquí está la bibliografía y esperemos saludarnos en un congreso de manera física y poder intercambiar ideas. Gracias.